Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí. Estamos en una nueva entrega de 2020 Personal y en esta ocasión vamos a hablar con uno de los jóvenes que viene de aquel proceso de estudiantes que salieron a la calle, que protestaron contra el cierre de Radio Caracas Televisión. Con él vamos a hablar el día de hoy porque ahora tiene un cargo dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, estamos con el diputado Stanley González. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Le voy a explicar lo que hacemos en todas las entrevistas. Nuestros entrevistados juran sobre la Constitución, que van a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. También le comento a todos nuestros entrevistados que cuando voy a entrevistar a alguien, coloco en mi cuenta personal de Twitter que voy a entrevistar a X persona y pido que hagan algunas sugerencias de preguntas. De esas preguntas yo selecciono una. Es decir, que de las 20 preguntas hay una pregunta de la audiencia que yo la hago en un momento determinado de nuestra entrevista. Bueno, creo que no se me escapan ninguno de los detalles que le doy a todos los entrevistados, entonces vamos a proceder a... ¿Jura usted sobre nuestra Constitución responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer? Siempre con la verdad y la honestidad por delante. Bien, si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie y si no, que se lo reclame. Así sea. Bien, vamos a iniciar entonces. Primera pregunta. ¿Qué ha impedido que termines tu carrera de Derecho en la UCB? Creo que determinación de hacerlo, pero estamos en ese proceso. Nunca me he olvidado de ella. Siempre, por ejemplo, ahorita estoy terminando de sacar la que me tiene... La prelación que me tiene de las otras tres que no puedo ver juntas. Pero estoy en eso, pero nunca, siempre estoy pendiente de la facultad, siempre voy, o sea, nunca la he dejado de tener pendiente. ¿Es cierto que te contabas entre quienes apoyaban la candidatura de Elsa Solórzano para que presidiera la Asamblea Nacional? No, creo que cada quien tenía una opinión sobre el tema, pero no es verdad. Imaginemos este escenario. Hay condiciones electorales y observación internacional. ¿Quién sería tu candidato ideal? Es que yo creo que el tema es que podamos elegir y es parte de la diferencia que tengo con este proceso. Uno tiene derecho a elegir y una de las cosas que no hay en este proceso es la elección. Hoy nosotros no estamos eligiendo, nosotros no tuvimos el derecho como oposición, la oportunidad de elegir quién era nuestro candidato y el gobierno nos quiere llevar hacia allá. ¿Qué hubiese querido yo? Que hubiese habido primaria y podamos escoger nuestro candidato. Dime el mayor logro y el peor error cometido por la Asamblea Nacional. Yo creo que el mayor logro que he tenido es resistir de una manera y dar propuestas al país sobre cómo salir de la crisis. Creo que el gran error que hemos cometido es no saber comunicar esas propuestas y hay como un ambiente de que la Asamblea no ha hecho nada. Creo que hay que resolver un problema de comunicación de la Asamblea. Ahora, políticamente, la unidad asumió una cruzada en el 2016 que en mi opinión fue un error y que lo dije en su momento del debate, todo el tema de querer salir del gobierno en el 16 cuando pudimos haber tenido una política de acumulación de fuerza y esperar poco a poco como estamos llegando hoy al 18, ¿no? Los diputados suman más de un año sin cobrar. ¿De qué vive Stanley González? Vamos para 2 años sin cobrar, que no es fácil. Es un tema complicado de responder en términos de dónde sale el dinero, pero como aquí hay tiempo podemos explicarlo. La Asamblea Nacional tiene, los diputados, tenemos un fondo, un instituto de previsión social que tiene nuestro seguro, aunque nosotros no hemos cobrado, el seguro se mantiene. La decisión ahí son diputados jubilados y diputados activos. De ese fondo se ha venido cambiando intereses de bonos, de portafolios, de cosas no activos, sino intereses que han producido esas inversiones afuera y eso se divide en la cantidad de socios. Eso quiere decir que todos los diputados cada 2, cada 3 meses reciben una cantidad de dinero que hay que saberla administrar. Todos, incluye los del chavismo y los de la oposición. Eso es lo que se ha hecho para poder sobrevivir en términos personales. Eres una persona bastante tímida. ¿Esa no es una limitante muy grande en tu condición de político? No, yo creo que más que tímido no soy chaucero. Ese es un tema de diferencia. Hay que decir las cosas con la verdad. No hay que buscar ser protagonista siempre. Y eso es una cosa es que uno tenga que estar al frente y liderizar en alguna ocasión, el cual siempre
lo he hecho, pero el tema del show, de salir por salir, de declarar por declarar, es en lo que yo no estoy de acuerdo. Si paso por desapercibido, mucho mejor para mí. Cuando uno llega a un sitio, o sea, yo soy, a veces uno pasa por antipático, porque no saludas, porque tal, pero es por tener una vida, tratar de tener una vida normal en medio de esto, ¿no? Manuel Rosales es el único dirigente de oposición a quien le han hecho un escrache. ¿Crees que la opinión pública ha sido injusta con él? Creo que sí ha sido injusta. Ahora, el tema de los scratches, vengan para donde venga y estén dirigidos donde vayan dirigidos, yo no estoy de acuerdo en general. Porque es una señal de intolerancia y es parte del problema que hoy tenemos. Pero con el tema de Rosales ha sido injusta. Porque él, evidentemente, como todos tenemos errores. Y con él tengo discusiones fuertes sobre algunos temas. Pero él siempre ha buscado la unidad. Bueno, aquí está. Ve lo que ve dónde estamos. Ni firmamos el tema de Dominicana, ni se participó en las elecciones, ni se tuvo un candidato aparte. Entonces siempre hay como un rumor perenne, el cual su gran error es que nunca los aclara y nunca los enfrenta. Él siempre deja que eso corre. Para él la mejor respuesta es no responder, y eso a veces no es tan bueno, ¿no? ¿El antejuicio contra Maduro es una pantomima o sí se puede lograr algo con eso? Yo tuve mi opinión al respecto sobre el tema y lo digo porque todos lo saben. Yo fui y voté ahí por militancia partidista, porque yo estaba en desacuerdo que avanzáramos en eso, no porque no crea que tenga méritos, porque evidentemente Maduro tiene mérito para ser enjuiciado por el caso de Odebrecht y por cualquier otro caso. Ahí hay un tema de realidad y de factibilidad, que era poner una esperanza y poner unas expectativas sobre un procedimiento que era poco lo que se podía lograr. Hoy políticamente es donde hay que rescatar, políticamente hay mérito, y la discusión hay que llevarla sobre el tema de la corrupción y no quién es más valiente entre nosotros, porque lo que se hizo fue una batalla por Twitter de quién eran los valientes que iban a ir a votar y si éramos valientes o no, cuando el problema de fondo es la corrupción. Entonces ahí es donde moralmente esta sociedad debe enjuiciar a Maduro por la corrupción que le ha producido al país, ¿no? Pregunta número 9. Tengo entendido que quieres ser papá por segunda vez. ¿Tu esposa está convencida como tú? No está convencida, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Timoteo Zambrano? Chale, creo que cuando hicimos la presentación, bueno, cuando se hizo la presentación del nuevo encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, yo fui a la embajada y él estaba ahí. Fue la última vez que hablé con él. No hubo mayor conversación. ¿Te llamas como uno de los personajes de la historia más oscuros y perversos? ¿Te cambiarías el nombre o prefieres transmutarlo? No, yo soy feliz con mi nombre, de verdad. Evidentemente, durante toda mi vida he vivido con el tema del nombre. Ese fue el nombre que escogió mi papá y mi mamá, Iván Stalin, como para que no quede ninguna duda de dónde venimos. Bueno, mi papá, una familia de sindicalistas, obreros, tienen 3 hijos, todos estudiamos en la universidad, todos hemos echado para adelante, y además lo importante es que nunca ha sido chavista. Y en mi casa nunca ese tema ha sido un problema que nos haya dividido. Creo que mi papá estuvo claro desde el principio, porque hay una cosa que asumo yo de mi familia, que es que militares de izquierda no existen. Aquí el tema no es la izquierda o la derecha, sino que el chavismo fue un proyecto político que fracasó y que lo que ha hecho empobrecer este país. ¿Crees que Henry Falcón pactó con el gobierno para ser candidato y legitimar a Maduro? No creo. Yo no creo que Falcón sea un caballo de Troya. Lo que sí creo es que su plan no es ganar. Eso sí creo, porque él sabe que no hay forma de ganar esa elección. Esa elección está hecha para que Maduro haga el veredicto. Ahora, creo que ahí hay que hablar con la verdad, y su plan es tener una nueva oposición. Quienes lo acompañan han sido ¿quiénes son los que lo acompañan? Ahí están dirigentes de la vieja guardia de este país que nunca fueron parte de la unidad, además. Entonces ahora son los que quieren salvar al país. Creo que ellos tienen que hablar con la claridad, y ellos saben que desde finales del año pasado han intentado con dirigentes de la oposición crear como una nueva oposición, la oposición de los validados. No es que sea pactada por el gobierno, pero es la que es más cómoda al gobierno, evidentemente. Ahora sí llegó la pregunta de la audiencia. La hace Eduardo Asad, @Eduardo Asad. No vamos a votar.
Entonces, ¿qué hacemos antes, durante y después del 20 de mayo? Bueno, pues, ahí hay un tema de fondo. Yo creo en el voto y creo firmemente en el voto y en que los venezolanos tenemos que decidir nuestro destino. Yo lo que hago con con la pregunta es, esto es una elección. Nosotros tuvimos la capacidad, la oportunidad de elegir quién era nuestro candidato, de votar, tenemos la opción de votar en el partido que queremos. O sea, al final hoy el gobierno inhabilitó, están presos con el exilio los candidatos más importantes, los liderazgos más importantes de la oposición. Los partidos más importantes de la oposición no podían inscribir candidatos. Entonces, el dilema no es votar o no votar. ¿Qué hacer? Tenemos que hacer hoy, es salirnos del cuadrante donde nos tiene metido el gobierno, que es una oposición dividida que no puede enfrentar el fraude y el simulacro que está planteado por el 20 de mayo. Hoy más que nunca tenemos que trabajar por unificar la unidad, por unificar criterios, porque de esto no hay dos maneras de salir, hay una sola y es unidad. Tanto los dos extremos, los más abstencionistas contra los los que quieren participar de alguna manera, tenemos que buscar y conciliar, y por eso es que el Frente ha sido una oportunidad para reencontrar no nada más a los opositores desde siempre, sino también al chavismo disidente que existe y que tenemos que enfrentar al modelo fracasado de Maduro, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese movimiento estudiantil que te catapultó a la opinión pública? Que a pesar de las diferencias nos ponemos de acuerdo. Yo creo que es parte de lo que hoy del drama que nos pasa. Que teníamos diferencias porque las teníamos y algunas hoy las mantenemos nuestras diferencias, pero discutimos. Somos capaces de hablar, de discutir y buscar un acuerdo, de tener una regla clara, aunque no esté escrita, hay una regla clara de construcción y de construcción entre todos, de hacia dónde ir. Creo que eso hoy le falta a la oposición, tener un debate honesto. Cada quien tiene un plan y hay que buscar la forma de conciliar los planes de todos para tener un solo plan que saca a este país de la crisis donde está metida, ¿no? ¿Consideras que el partido Un Nuevo Tiempo fue injusto con Timoteo Zambrano al no darle la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional? Creo que hay un tema alrededor de eso que después podemos hacer un libro sobre el tema de la presidencia de la Asamblea Nacional, porque ni Twitter nos iba a imponer quién era el candidato o la candidata, ni tampoco el querer ser y tener la relación de negociación con el otro factor iba a ponernos quién era. Si tú haces una entrevista a los que 19 diputados de Un Nuevo Tiempo en ese momento, hoy son menos por los que se fueron, vas a ver que las opiniones no iban a lo que se cree en la opinión pública. Ahora, yo no sé, por ejemplo, Timoteo conmigo nunca, si él de verdad estaba aspirando a eso, conmigo nunca lo habló, por ejemplo. ¿Estás arrepentido de haber respaldado el diálogo? No, yo creo en el diálogo, creo en el acuerdo. Creo que es parte de la política y es rescatar en la política el acuerdo. Y una vez yo he tenido conversaciones con dirigentes del chavismo, hasta incluso con el mismo Chávez, alguna vez hablé por teléfono. Y ellos en privado rescatan y se dan cuenta de que un error que ha tenido el chavismo es no reconocer a la oposición durante 20 años. Y que nosotros, esa no es la política es la búsqueda del acuerdo, la búsqueda del consenso. Y tú te acuerdas y buscas consenso con quien tienes diferencia. Lo que hay que hacer es, claro, lo que se ha manejado comunicacionalmente muy mal el diálogo. Tú no tienes por qué enterarte del diálogo por el Twitter de Jorge Rodríguez, por ejemplo. O sea, la opinión pública, los venezolanos tienen derecho a saber que íbamos a un proceso. En el último proceso se fue mucho más claro, se manejó un poco mejor, aunque no hubo resultado, pero por las posiciones y las estrategias que tenían cada uno. Pero siempre va a creer en el diálogo y en el debate. ¿Qué crees que le ha faltado a la oposición para consolidar el cambio en el país? Unidad en términos de discusión y de criterios. No es la unidad de estar juntos, porque en los temas electorales la practicamos, porque bueno, con base en la unidad distribuyes y configuras y articulas una gran alianza. Pero hay un debate de fondo que tenemos que dar, o sea, caracterizar bien dónde estamos, el cómo salimos de esto y qué se necesita. Esa discusión de fondo. Por eso te decía que a pesar de todo el tema de los jóvenes, el 2007, era la discusión de fondo, discutir los temas a fondo y que si hay que durar toda la noche, todo el día discutiéndolo y hay que saldar esas discusiones. Mientras esas discusiones de fondo no estén, vamos a estar en donde estamos hoy, que es una oposición fragmentada por criterios distintos. ¿Cuán cierto es que hubo una gran presión interna en el partido para que se renovaran los cuadros de mando? Yo creo que es una presión que hay en la opinión pública y en la gente sobre toda la política venezolana. No es un tema del partido.
Creo que la política venezolana necesita renovación. Ahora, no creamos, yo nunca he creído que esto sea una lucha entre jóvenes y viejos, porque todos los que hoy son nuestros jefes, para decirlo de alguna manera, no tienen edad para ser nuestros papás. O sea, tienen edad para ser nuestros hermanos mayores, no todos, pero esto no es un tema de jóvenes contra ellos, pero necesariamente hay que hacer una renovación de la política. Creo que la oposición tiene una gran ventaja, que es la renovación, que es el futuro, que es la juventud, y no la explota. Y eso tiene que ver con los puestos. Ahora, tampoco es que nos regalen nada. O sea, tampoco estoy de acuerdo de que se regale nada. Pero debe haber una apertura de espacio y una oportunidad de renovación. Lo que tú no puedes tener unos partidos que están cerrados y una oposición que no se busca renovar. No me regales nada, pero habrán los espacios y los canales para que la gente decida que si le da paso o no a una renovación. Nómbrame 3 políticos de quienes como joven crees que tendrías mucho que aprender. ¿Políticos actuales o políticos...? 3 políticos. Mira, yo creo que hay un gran político venezolano que la historia no le da, aunque le da importancia, creo que Francisco de Miranda fue de lo más allá de un venezolano universal, es un político, fue además de grandes obras de pensamiento político, de articulación y de alianza, pero también en esa época el campo militar era importante. Cuando tú ves todas las alianzas internacionales que hizo, todo el consenso que logró a lo interno, ahí hay una figura importante. Creo, yo no soy, además mi nombre no lo delata, yo no creo, no soy adeco ni nada por el estilo, pero creo que Betancur a esta parte de nuestra historia, además de darle un valor de la democracia, tiene una cosa que le falta a nuestros políticos, que es que cuando cumplió la meta, llegó, gobernó y tuvo la decencia y la honestidad de decir, yo me retiro de esto y doy un paso. Siempre, como todo político, siempre está pululo en todos los cuentos, pero tuvo esa decisión de, hombre, mire, yo me aparto, ya yo cumplí lo que tenía que hacer y construyó un partido, dejó una democracia instalándose y tuvo la capacidad de apartarse. Y creo que hoy, en lo actual, la historia lo dirá, pero a Ramón Guillermo Veleo la historia en algún momento le reconocerá todo el esfuerzo que hizo porque la oposición venezolana se unificara. Bien, ¿has pensado en algún momento abandonar las filas de Un Nuevo Tiempo? La verdad que no, porque yo no creo que el problema, cada vez que uno tiene un problema uno puede saltar. O sea, por ejemplo, está saltando, aquí la política venezolana se convierte en una saltadera de partidos. Todo el mundo salta, hoy es mañana de un partido, hoy es mañana de otro. Al final la oposición, la gente no ve esas diferencias. Hay personas que sí podrán tener un reclamo a alguno de los partidos, pero la gente en general ve a la oposición como un todo. Yo creo en la democracia social, ahí la hemos ido construyendo, y ahí en los estados, porque es la otra, ¿no? La política caraqueña es difícil, pero en los estados hay mucha gente comprometida. Cuando tú vas estado por estado, ves lo comprometido que ha sido la estructura de Un Nuevo Tiempo, que además es la que se está renovando por distintas razones, pero además la que ha apostado más a la unidad. Si tú, por alguna razón, siempre Un Nuevo Tiempo termina siendo el coordinador de la mesa, el jefe de Un Nuevo Tiempo de los estados es el coordinador de la mesa, es el que ahora trabaja en unificar el frente, porque hemos entendido que la unidad es el camino para poder salir de esto. Bien, bueno, muchas gracias, diputado. No, gracias a ti.